Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro país y el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones para los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Señor Danilo, Basilio y Jorge, hoy vino coloradito. Buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días. ¿Rojo o colorado? El saludo cordial para los técnicos que hacen posible que desde nuestros hogares estemos visitando el mundo entero. Hoy es una fecha fatídica negra en la historia dominicana porque es 28 de abril del año 2020 y en las efemérides vamos a resaltar por qué. Hay que decir que el Santoral Católico nos dice que hoy es el día de San Pedro Chanel, de Pánfilo y Prudencio y también de Santa Teodora. Se conmemora hoy el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues el día de Chanel. Así mismo es. De Chanel Rosa, debe estar de cumpleaños. De Pedro Chanel. Bueno, ¿algo le toca para celebrar? El coronavirus. Entonces, les repito, es Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en las efemérides nacionales, un día como hoy, en el año 1935, muere asesinado en Nueva York el abogado y político antitrujillista Sergio Bencosme. En 1962, oye esto, Atahualpa, los representantes de 11 partidos políticos eligen sus candidatos para miembros y suplentes de la Junta Central Electoral. 1962. En 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordena la invasión a la República Dominicana bajo el pretexto de proteger las vidas e intereses de su nación afectados por la revolución cívico-militar iniciada 4 días antes. Y en las efemérides internacionales, en 1814, Napoleón Bonaparte parte hacia el exilio de la isla Elba. En 1919, las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial aceptan el proyecto del presidente estadounidense Woodrow Wilson de crear una sociedad de naciones, organización destinada al mantenimiento de la paz. 1937, nace el expresidente iraquí Saddam Hussein. En 1945, Benito Mussolini es fusilado junto a su amante Clara Pecci durante los últimos días de la guerra por miembros de la resistencia italiana. 1959. Es creada en Cuba la Casa de las Américas con el objetivo de desarrollar y ampliar las relaciones culturales entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 1967. Alegando que se había convertido a la doctrina musulmana, el campeón mundial de boxeo Muhammad Ali, antes llamado Cassius Clay, se niega a incorporarse a las Fuerzas Armadas para ser enviado a la guerra de Vietnam. 1974. Evacúan de Saigón a los últimos ciudadanos norteamericanos. Y por último, en el año 2017, el presidente Donald Trump se convierte en el primer gobernante estadounidense en los últimos 34 años que pronuncia un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle, a cuyos miembros le asegura que ellos tienen un amigo en la Casa Blanca que defenderá sus intereses. Esas son las efemérides del Santoral Católico para la fecha, repetimos, es martes 28 de abril del año 2020. Buenos días, don Ramón Cabral de la Torre, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez. Buenos días, Danilo Basilio. Buenos días, Cristian, en la parte técnica. Y por supuesto, nuestros amigos televidentes de aquí y más allá. A todos, buenos días. Empezamos en este martes 28 de abril
día histórico. Se conmemora la segunda intervención norteamericana a territorio nacional en el siglo XIX. Escúcheme, siglo XX, siglo XX. Hizo un lapso. Una segunda intervención militar. Militar. Generalmente las intervenciones son militares, generalmente. No, hay otras que son a veces más peligrosas, que no son militares. Estamos intervenidos en el mundo. En la política interna de un país para descabezarla. No, y la injerencia de manera diplomática y solapada. Es una forma de intervención. Que la mayoría de estos países han sido víctimas, más que de intervenciones militares, de intervenciones de injerencias diplomáticas, políticas. Bueno, pero ese es otro cantar. De todas maneras, esa segunda ocupación militar norteamericana con motivo de la Revolución de Abril del año de 1965, que estalló el 24. Y tenemos otras informaciones que hay que comentar. Lo que está pasando en Puerto Plata es penoso, vergonzoso. Qué lástima que tenemos una clase política tan baja, tan del fandango. Y vamos a seguir detallando. Aquí lo que hace la politiquería y el exceso de querer ser poder. Pero ahorita detallaremos cuánta manipulación, cuántas distorsiones. Okay. Comencé a averiguar, no es como lo están pintando, no es como lo están pintando. Ni el culpable es el culpable mayor, el supuesto síndico, que no sé, ni lo conozco ni me interesa, pero la verdad debe prevalecer en toda esta cosa y no podemos los ciudadanos dejarnos coger de conejilla de indio. Pero bueno, vamos a desarrollar el programa. Ramón, eso que tú estás planteando es completamente contrario a los criterios del gobierno emitidos por Gustavo Montalvo en la noche de ayer. ¿Tú quieres que diga en un español debe estar muy bien edificado para contradecir al ministro de la presidencia? Sí lo contradigo a él. Es un lengua larga, mentiroso, manipulador, de acuerdo a los hechos aquí. Y de acuerdo a consulta con gente seria de Puerto Plata. Vamos por parte. Yo creo que para hacer un análisis y desmentir a alguien, no hay que caer en ese tipo de calificaciones. Pero yo lo que estoy esperando es que usted desarrolle lo que usted tiene y que usted dice que contradice lo que dice el coordinador y el ministro de la presidencia. Vamos a dejarlo sin interrupción, Danilo, sí, porque yo no creo que haya que empezar por ahí, porque mientras la altisonancia no es señal de tener razón. Así es que vamos a ver cuáles los detalles que tiene Cabral, que son primicias para el programa. No es primicia, sencillamente nos saturaron y comencé a averiguar. Lo primero es, usted dijo, pero cuando ayer en una de las partes de sus comentarios se mencionó, pero el peregrino reeleccionista en anteriores ocasiones, ese peregrino que priva a ser un dotado de Dios, un representante de la providencia, vaina de este país, de ese exceso de ocultismo. Pero bueno, ese no es mi tema. Es verdad, vino hasta Puerto Plata. Pero qué raro, qué notorio que fue en Puerto Plata donde se da lo masivo. Y no en Puerto Plata, en Inver. Yo le pasé al coordinador del programa en Inver cuando el 911, su coche de bomberos con policías y AMET estaban estimulando un recibimiento masivo. Entonces no era el síndico de Puerto Plata el primero que incurre en ese tipo de inducción. Que yo quisiera que me la pasara, porque vamos a hablar está en el aire la fílmica que usted dice. Entonces, esa fílmica es el primer elemento episódico que habla. ¿Quién es el culpable entonces de crear esa sensación de que venía un ser dotado de la
de la preclarividencia, que es el supuesto peregrino. ¿Quién creó esa muchedumbre? Ahí no está el primer elemento de concentración de personas. ¿Y a quién culpar entonces en esa etapa? Que no hemos llegado a la ciudad de Puerto Plata. Hay un culpable, el 911 está ahí, la policía está ahí y amén. Pero se ve que usted, escúcheme que le interrumpa, pero le voy a aportar un dato. Se ve que usted no ha manejado la información de que ese camión de bombero del 911, que tiene la sigla del 911, es manejado de manera exclusiva en base a un acuerdo que se firmó de varios puntos y que fue detallado en la noche de ayer por el ministro de la Presidencia, por la Federación Dominicana de Municipios, todos los síndicos que salientes y, o sea, todos los que estaban en ese momento en que se firmó ese acuerdo, cuando se entregó ese camión de bomberos. Eso no fue una decisión de las autoridades del 911, sino una decisión de la alcaldía, porque la responsabilidad de ese camión de bomberos que usted está señalando ahí es de las alcaldías a las que se le entregaron. Y el ministro Montalvo señalaba anoche que si se produjo una violación flagrante a lo que se firmó y se acordó con todos los ayuntamientos, y que si se violaba eso, podría ese camión ser retirado de esa alcaldía y entregársela a otra alcaldía, que por ser una situación ahora de que el incumbente de la alcaldía apenas tenía horas de haber llegado, probablemente desconocía ese acuerdo, que por ser la primera vez no se iba a tomar esa decisión, pero que no se iba a permitir que los equipos que han sido entregados por el 911 a las alcaldías, como son ambulancias y camiones de bomberos para los cuerpos beneméritos, se utilicen para cualquier acción que no sea específicamente salvar vidas y situaciones de emergencia. Atahualpa, queda algo por aclarar. Dame un segundito, sí, para que Cabral siga desarrollando. No, yo quiero hacer un aporte antes de que él entre en contradicción con lo que tú dices. Dígalo entonces. Que es muy raro que ese camión asignado al municipio de Puerto Plata esté trabajando en el municipio de Inver, sacando a la gente de las casas. ¿Tú estás entendiendo? Estamos a 35 o 40 kilómetros de Puerto Plata. Y Cabral ha puesto una fílmica donde todo está ocurriendo en Inver, que es Baja Bonico. Bueno, está a cerca de 40 kilómetros del municipio de Puerto Plata. Yo creo, Danilo, que primero tú dices que el camión del 911 estaba sacando a la gente de la casa. Claro que sí. Sí, estaba a medio kilómetro. Yo no te voy a discutir eso, porque yo no quiero hacer... pero óyeme. Pero óyeme un momentito. Sí. Un momentito. Yo no quiero ser el que esté diciendo, la misión de uno aquí es informar. Si tú viste los detalles que dio el ministro Montalvo con relación a todo el pacto, o sea, el acuerdo que se firmó con todas las alcaldías, que tú le decías a Cabral, usted debe estar muy bien edificado si usted no vio la intervención del señor Montalvo, donde habla de ese compromiso. Sería interesante que el ministro Montalvo nos diga qué hacía ese camión 911 en otro municipio y que el 911 nosotros estamos vigilados. Lo interesante sería preguntarle, porque yo no sé cuál es la idea de distorsionar esto, o de decir este es el culpable o no. Lo interesante sería preguntarle al alcalde de Puerto Plata qué buscaba ese camión asignado a la alcaldía de Puerto Plata, haciendo lo que estaba haciendo en Inver y en Altamira. Eso es verdad. Ese es un problema. Porque el responsable, pero en realidad, perdóname, pero el responsable, como se acaba de decir, el responsable de ese camión
es el alcalde de Puerto Plata. No es otra persona, no son las autoridades del 911. El responsable de ese camión, porque se lo entregaron a la alcaldía con un acuerdo firmado con todas las alcaldías, perdón, con la Federación de Municipios, con la Federación de Distritos Municipales, con todos los que tenían que ver con la autoridad municipal. Entonces, a quien uno tiene que preguntarle es que quizás dándole el beneficio de la ignorancia, por haber apenas tenido 24 horas o 48 horas que había tomado posesión, sería al alcalde de Puerto Plata. ¿Qué buscaba ese camión del 911 en Altamira o en Inver si no había ninguna emergencia? Pero hay otro elemento. ¿Qué hacía la policía ahí? Vamos a darle el beneficio de la duda. El camión se lo entregan del 911 al municipio de Puerto Plata. Pero ¿qué hacía la policía? ¿Qué hacía el AME ahí? En este tumulto, sabiendo que eso creaba problemas de salud y violaba los protocolos. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No es por eso el subcomandante o el comandante de la policía de Puerto Plata fue removido de su cargo. Oye, Atahualpa, nuestra amiga Ginette Burnigal dice a la prensa en el día de ayer, que sale hoy, que el comandante de la policía no fue suspendido por eso. Que él fue suspendido porque ordenó echarle agua con manguera a los que estaban desfilando. Dice Ginette Burnigal en la prensa de hoy. Que él actuó de manera correcta, tratando de dispersar a la gente y que por eso lo votaron. Pero hay claro, otro elemento. Claro que la política es la misma guerra sin armas. Y lo primero que muere, lo primero que desaparece es la verdad. Cada una de las partes hace planteamientos para favorecer a que la opinión pública le haga caso. Pero fíjate hacia dónde llega la rencilla política, hasta cierto punto, porque se está buscando eso en el fondo. Según el alcalde de Puerto Plata, a él le llegó una invitación para que colaborara y que él se la llevó a la fiscalía ayer. Quienes le pidieron que, por ejemplo, el equipo de música, que él lo retiró cuando se dio cuenta de este tipo de cosas en la Javilla. Esa es una de las versiones que da el alcalde y que tiene conocimiento. Ahora, al fiscal ya la Javilla es fuera de Puerto Plata. Sí, en ya está cogiendo la carretera para Santiago. Bueno, se entra por ahí desde Santiago. Entonces, es encontrado muchos de los elementos. ¿Por qué en Puerto Plata es que se da eso? Eso hay que investigarlo. No es lo que diga el ministro de Salud Pública. No es la cancelación o suspensión del jefe de la policía local de Puerto Plata. Yo creo que va más allá. Es una pura politiquería lo que está en juego, desacreditar. Esa es la esencia. Ahora, señor ministro de Salud, si usted cree que tiene todas las de ganar, yo lo invito a que someta penalmente y que los tribunales se dilucide este tipo de situación. Porque usted tarde o temprano su gestión va a tener también que aclarar mucha vaina de todo lo que está pasando en salud pública y de las compras. Lamentablemente. Mira, oye, hay Pero una déjalo que contradicción. termine, Danilo, por favor. Ya que hizo una pausa, creía que yo podía hablar, porque hay una contradicción entre el ministro de Salud Pública y el ministro Montalvo. El ministro de Salud Pública ayer, que yo le aconsejé que no se metiera en política y se está metiendo en política, dijo ayer que no había ningún camión de bomberos del 911, que eso era mentira, que eso era un invento. Dijo él en su exposición del día de ayer. Por cierto, hoy no va a dar la rueda de prensa porque amaneció en Puerto Plata desde ayer. Entonces comenzaron a negar, como tú lo dices, la participación del camión hasta que aparecían las fílmicas. Porque todo se ha ido reconstruyendo sobre la marcha, atando cabos para enderezar entuertos.
qué lástima que estemos llegando a eso. Pero no solo este es el caso de Puerto Plata y todo. Mire, es que hay una especie de marrullería política. Mire lo que está pasando en Cotuí, que supuestamente el tesorero estaba involucrado en una irregularidad de 108 millones. Pero todo resulta que son gente del PRM. Entonces hay un sector, hay un vector. Nadie está defendiendo al PRM, nadie está justificando lo que pasó en Puerto Plata. Si se debe establecer responsabilidades, que se vaya a los tribunales. Pero lo de Cotuí, ¿es cierto o no es cierto? Supuestamente es cierto, según la Cámara de Cuentas, hay una irregularidad. ¿Y entonces? Pero nadie está diciendo que no sea incierto. Estamos diciendo que se están buscando todos los elementos, todos los escollos, todas las situaciones para dar un sentido de descrédito. Como que la institución... Pero es cierto, no pero es cierto o no es cierto. Como es cierto que hay corrupción en el gobierno. Pero espérese, Cabral. Es lo mismo todo. Pero usted está enfocando un tema, no se vaya para otro. Usted mencionó el tema de la Cámara de Cuentas. Es cierto que hay una auditoría donde hay una, no le voy a decir malversación, voy a decir irregularidad de 108 millones de pesos. Sí, según la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿cuál es la idea de...? Pero ¿por qué lo sacan? ¿Por qué lo sacan a relucir? ¿Por qué sacan a relucir? Espérate, porque no es lo nombraron, lo de Puerto Plata. Porque lo nombraron tesorero del ayuntamiento otra vez. No, si hubiera sido del partido de gobierno, no hacen eso. No hacen eso, como no hubieran hecho ni destacado en Puerto Plata. Eso, lo hace el PRM. Esa es la esencia. Ahí es donde nos quieren llevar. Lo hace el PRM. Así político, es. De mal gusto. Pero lo hace el PRM, si como lo está haciendo el PLD, lo hace el PRM. Como le ha estado sacando muchísimas cosas al gobierno. Ahora, señores. Es un carnaval como el PRM ha dicho que las compras que se han hecho son irregulares. Ajá. Ya vi, según el PRM. Oigan, entonces ahí no hay politiquería. En todo yo estoy condenando la politiquería. Lo que no puedo ser un tonto útil. Decía, no, esta parte es buena y aquí hay que matarla. Yo dije una cosa. Si ustedes me Después, permiten, un momentito. Si ustedes, Danilo, vamos por parte. Sí. Y me callo. Si ustedes oyeron, yo dije, la misión de uno es informar los hechos y decir, claro, miren, hay esto, hay lo otro. Ahora, si usted quiere hacer un juicio de valor en base a lo que usted conoce, usted lo hace. Pero si yo digo, el tesorero que nombró Ñeñé en Cotuí tiene un asunto pendiente que se le hizo una auditoría y que resultó con irregularidades de 100 y pico de millones de pesos. Eso está avalado por la Cámara de Cuentas. Se está haciendo politiquería. No, se está diciendo lo que hay. Bueno, ahí se están sacando fílmicas de otro alcalde que decidió que el alcalde dice ahora que no, que él debió decir que no era a todo el mundo que iba a cancelar, sino que eran a unas botellas que estaban ahí, que eran que sé yo cuántos millones de pesos, 5 millones de pesos de 7 que recibe el ayuntamiento. Bueno, pero usted lo que dijo fue, a partir de este momento están la primera moción es cancelación de todos los empleados del ayuntamiento y la segunda moción es nombrar a ese señor como tesorero. Nadie dijo que él no dijo eso. Él lo dijo y está ahí. O sea, son los hechos que hay que narrar. Los hechos. No es que le están sacando partido político a esto, porque si vamos a hablar de sacarle partido político a cualquier acción, yo creo que no hay nadie que haya recibido más ataques y más denuncias que los mismos funcionarios del gobierno. Por los medios de comunicación. Y uno no puede decir nada más, eso fue una politiquería, porque las bocinas son las que hablan y dicen las cosas del gobierno. Las otras no son bocinas. Sí, mira Atahualpa. No, nadie está diciendo que no hay bocinas de ambos lados, pero espera. Con permiso, Ramón. Hay un hecho que es noticia que tiene que ver con el asunto de Puerto Plata, que no se ha dilucidado.
Perfecto. Y es que hora y media después de haberse terminado la varaunda del Peregrino, a la hora y media entró a batear en Puerto Plata Gonzalo Castillo con el Idosa. A tirar humo contra los mosquitos y a desinfectar a Puerto Plata, hora y media después. Yo lo dije ayer, pero él no es funcionario, él sustituyó a los funcionarios. Sí, Además, eso le toca al gobierno. Que él no tiene permiso para estar después de las 6 de la tarde fumigando. Se sobreentiende, porque él no es funcionario, lo está haciendo en una labor prosélica. Muy bien, yo lo decía. Estamos vamos entonces. Obligatoriamente. Hay una analogía de hechos. La pandemia con la campaña electoral. No, yo voy para ir a publicidad, porque estamos pasadito bastante. Yo voy a dejar esto sobre la mesa. Si Gonzalo Castillo quiere gastar su dinero, el dinero de la campaña y hacer su campaña en base a fumigar el país entero, a buscar gente dominicana donde quiera que estén, que quieran venir para su país, a regalar 500,000 panes, a reconstruir casas que se quemaron. ¿Cuál es lo malo? No, que es sintomático que el Peregrino y la multitud hayan dañado a Puerto Plata y parece que estaba planificado que hora y media después entraba Gonzalo a desinfectar. Tenemos que ver todo. No, eso es una opinión, una deducción que tú haces. Es una deducción, claro. Yo quisiera ver también, por ejemplo, Luis hizo una campaña de limpieza y ayer mismo se pasó un video, ojalá pudiéramos conseguirlo, que es como un documental donde él sale de su casa a las 6 de la mañana, se despide de su esposa, de ahí arranca para Santo Domingo Este, después para el otro lado, y hace recorrido para arengar a los nuevos alcaldes del servicio y ayudar en la limpieza de esos municipios que fueron ganados por candidatos del PRM. Esa es parte de la estrategia de su campaña. Nadie está diciendo yo prefiero, perdón, que tú dejas. Vamos a publicidad y venimos un momentito. Sí, vámonos a la pero publicidad. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país.
Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Mira, en este hecho de Puerto Plata, hay cosas que uno... Hay no más sabe. noticias hoy, ¿verdad? Sí, estamos, no, y quedan hechos históricos de importancia extraordinaria. No, que sí hay más para noticias la construcción de la dominicanidad. Sencillamente, no es coincidencial lo que está pasando de Puerto Plata y evidentemente las pugnas que se reflejan por la lucha partidaria o bipartidaria o multipartidaria en el tema electoral. Es lo lamentable, porque aquí no está en juego realmente el interés por el pueblo dominicano como tal. Es el interés de sacarle provecho, sentido de oportunidad política a situaciones. No, yo lo dije ayer, no es casual que cayera en la tarde, no es casual que cayera el señor Gonzalo. Pero si hay para mí toque de queda, ¿por qué no lo hay para Gonzalo, como cualquier otro ciudadano? Porque Luis no lo hace después de las 6, porque le aplicarían el toque de queda. Entonces, hay flexibilidades. Y de noche andan los equipos fumigando del señor Gonzalo, que yo lo he visto personalmente en la ciudad de Santiago. Yo no critico que no hagan cosas, hagan todo lo que usted quiera, pero entonces la ley debe ser igual. El respeto al toque de queda debe ser también igual para todos. Es lo que uno está diciendo. Vamos a respetar lo establecido, lo que se da como regla. Es lamentable. O sea, no se puede fumigar ni hacer limpieza después de las 5 de la tarde. Bueno, de acuerdo al toque de queda no se debe. Si usted no es funcionario, perdón, él no es funcionario, él es un aspirante presidencial. Bueno, vamos a ver, para concluir, él es tan ciudadano como usted o como yo. Sí, lo que sí hay que enrostrarle. Ahora, si le dan un permiso especial, que lo digan también. Porque así como se negó en un principio el camión del 911 asignado a Puerto Plata hasta que salió la fílmica y Gonzalo Montalvo lo negó en un principio. No es cierto. Sí, dijeron que no había 911. No, señor. El señor Montalvo desde la locución el audio que se conoció el domingo, señaló que ese camión estaba asignado al municipio de Puerto Plata, a la alcaldía. Se negó que estaba el 911. El ministro de Salud Pública fue que lo negó ayer a las 10 de la mañana. Pero bueno, vamos a concluir. Danilo, concluimos. Sí, quería decir algo. Porque hay otros temas. Sí, lo que se le debe enrostrar a Luis Abinader es que aquí en Santiago en el fin de semana hizo actividades de masa. Yo no sé si él tiene asesores o no, pero eso es indebido. Lo mismo que estamos criticando en Puerto Plata, también tenemos que enrostrárselo a Luis Abinader aquí en Santiago, cuando hizo 2 actividades con cada una más de 150 personas. Eso es violatorio a los dispuestos por el estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo. Eso también hay que decir.
Lo están haciendo los candidatos. Todos los candidatos andan con un molote de gente. Eso no es es el único. violatorio. Hágalo quien lo haga. Eso es lo- violatorio de las disposiciones. Eso es lo que tenemos que informar, que es violatorio. Yo prefiero que el candidato me entregue pan, fumigue, que arregle casa, traiga gente y no que otro venga a hacerme campaña pura y simple. No, nadie está diciendo que no entregue, que se adapten a lo que está establecido. Yo quisiera, por ejemplo, que el de dinero las que le 6 de la entregaron al tarde. PRM para la campaña, que no lo han gastado en publicidad, que ahí los medios nos fumamos un túbano pagado, porque no se está haciendo publicidad en los medios de comunicación tradicionales, salvo algunos. Y ese dinero de la campaña que se le entregó a los partidos políticos, hoy estamos a 28 de abril y todavía no ha habido nada en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Se están quedando con ellos? Bueno, pues cojan y repártanlo. Pónganle la cara de Luis, la cara de Gonzalo, la cara de Leonel Fernández, la de Eduardo Estrella, el que sea, y que salga ese dinero a la calle. Es que no se está criticando eso. Pero claro que es lo que se está criticando. No, que están no. haciendo campaña, perdónenme, que están haciendo campaña, que están esto, que están lo otro. Que Atahualpa. hagan una campaña decente, que hagan una campaña dando. Atahualpa, tú estás Atahualpa. introduciendo hacia un elemento axiológico. No, lo que estamos diciendo no es que no hagan campaña, que no utilicen recursos. Es cosas que se ven que no están. Primero, los dos candidatos han hecho tumulto de gente. Eso es claro, porque andan con un molote de gente. Ahora, que si sea aplicable el toque de queda a partir de las 6, el candidato... Vamos a entrar a otra cosa, señores. No, cualquier candidato no debe violar eso, porque es un ciudadano que debe someterse a lo que la autoridad está estableciendo. Y en Gonzalo Castillo hay una especie de venia, de gracia, porque salen sus equipos después de las 6 de la tarde a fumigar, lo que sea. Hágalo en el día, hágalo en la hora que está establecido hasta el toque de queda. Es todo lo que le están diciendo. Pero no se deja con ese tipo de flexibilidad. Sí, vámonos a otro tema, porque ya yo estoy mira cansado. una cosa, yo quiero introducir un tema que tiene que ver con el coronavirus. Hay varios estados de la Unión Norteamericana que han estado solicitando al presidente de la República que les permita abrir el pueblo, abrir el estado. Algunos de esos estados tienen contradicción con los científicos de la medicina. Sin embargo, hay un fuerte ambiente de gente que quiere que le abran sus estados porque hace causa común con el presidente Donald Trump. Y la noticia que plantea los diarios del mundo hoy dice que en Estados Unidos se registró en las últimas 24 horas 1.303 muertos. Eso es en la Unión completa. Entonces, yo sí quisiera ver de qué manera nosotros, que estamos caminando también hacia casi abril, qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién es que tiene la razón? Si es la ciencia, porque la curva todavía no se ha horizontalizado, o es la política que tiene que ver con la economía. Nadie puede sacar a la economía como importante del lío en que estamos metidos. Pero hay que definir cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Es la vida de la gente, es la salud o es la economía? Yo creo que lo justo es que nosotros amainemos el coronavirus y que ya en un punto de inflexión comencemos a abrir. Porque en República Dominicana se está dando algo. Y es que el pueblo ya rompió la cuarentena. El pueblo rompió la cuarentena. Aquella cuarentena. Aquella cuarentena que motu propio la gente tomó cuando se hizo el primer anuncio, la gente se retiró. Pero ahora no. Ahora la gente ya está en la calle. Todo el mundo está haciendo lo que quiere hacer. ¿Cómo va a conseguir el gobierno, que tiene la obligación de hacerlo, volver un paso atrás? Que la gente de verdad vuelva a su casa. Porque uno sale a la calle
y los vehículos que andan en la calle, es normal. Y hemos visto muchos negocios abiertos. Por ejemplo, en el día de ayer, la policía tuvo que hasta que agarrar gente presa que estaba abriendo negocios. En Santiago, en la línea noroeste, numerosos comerciantes fueron arrestados por reabrir sus establecimientos comerciales no autorizados para operar. Que sean comprensibles con nosotros, dicen ellos. No aguantamos más esta situación, dijeron comerciantes apresados en Santiago, Moca, La Vega, Esperanza, Mao y Villa Vázquez. Cuando el gobierno anunció el estado especial en que íbamos a caer y solicitó al Congreso que le diera su aval, el Congreso se lo dio, el gobierno se dirige al país y el país responde. Todo el mundo se queda en su casa. Ustedes recuerdan que uno podía en un vehículo hacer una diligencia corta y usted podía meterse a una avenida con los ojos cerrados, nadie lo iba a chocar, porque todo el mundo estaba recogido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora la gente, sin habérselo ordenado, han salido a las calles a hacer una vida normal, cuando de verdad el ministro de Salud Pública ha planteado que el país no está listo para reducir los controles sanitarios. Si ha aumentado el número de muertos, ha aumentado el número de infectados. Todos los días se anuncia que el número de muertos va por encima, que yo me asombro cómo países de nuestro mismo estatus económico tienen 60 y 70 muertes y nosotros estamos caminando para 300. Y los infectados creciendo todos los días. ¿Cómo es que vamos a lograr que de verdad la gente vuelva a su cuarentena, que la abandonó? Ahora va a tener el gobierno que utilizar la fuerza. ¿Tú te recuerdas, Atahualpa, que yo decía, el gobierno no tiene que estar pidiéndole por favor a la gente que se quede? Es darle una orden de que no debe salir. Son penas de tener consecuencias. Entonces, eso se va a utilizar ahora, porque de alguna forma tenemos nosotros que conservar la distancia social y eso se ha perdido completamente. Es lo que quería plantear a partir de los muertos que hubo en Nueva York y viendo la tendencia que hay de algunos estados que, haciéndole coro a Donald Trump, quieren abrir los estados. Y lo que la oposición que tienen es la oposición científicos de la salud. Y en República Dominicana vamos por un camino que se parece. Donde la gente va a abrir sin que el gobierno lo ordene. A manera de información, hay dos opiniones en los economistas, sobre todo. Uno que dicen que hay que abrir gradual y paulatino, progresivo, en los estados en donde menos impacto ha tenido. Otro es el que se cierre por completo, porque eso le ha dado resultado a muchos países que han logrado que la curva se frene de crecimiento y se aplane. El caso más representativo es Vietnam. Vietnam es frontera con China y apenas tuvo 67 casos de coronavirus. Un país con un sistema un poco deficiente de salud pública, pero había una rectoría férrea. Y eso le dio resultado. Aquí no, yo creo que no tenemos ninguna fórmula clara. Porque en Suecia ha dado resultado abrir parcialmente el mercado con la restricción de que gente de 50 años en adelante no pueden andar en la calle, tienen que estar confinados. Entonces, parece ser que hay un criterio de que mientras más se contaminen, mayor es la defensa para frenar el coronavirus. Eso es lo que a grosso modo se está estilando en el mundo. ¿En qué momento, en qué tiempo se puede ir abriendo las economías? Aquí mismo el gobierno ha dado un paso, no de una manera abierta, con respecto a que ayer lunes empezaron dependencias del Estado a funcionar con límites, con personal reducido, pero en el fondo están abriendo. En el fondo está creando una circulación de personas en busca de esos servicios. Entonces,
Yo no sé, porque yo no he visto aquí una estrategia clara con respecto al coronavirus. Yo creo que el coronavirus se combate, por lo que veo, en un verdadero confinamiento y distanciamiento social y masificación de las pruebas, de los kits. Eso es lo Mira, que Ramón, yo lo voy a repetir. De manera voluntaria, la gente se trancó. Y de buenas a primeras. Y yo pongo como referencia, cuando terminó la Semana Santa, la gente cogió la cosa de otra manera. Y hoy día, bueno, hagan un alto en el camino y salgan a la ciudad para que ustedes vean cómo la ciudad está transitando de manera normal. Entonces yo digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a olvidarnos del confinamiento, que es una de las claves para detener la contaminación. Nos vamos a olvidar de eso. ¿O cómo vamos a lograr que la gente de nuevo vuelva a su casa a resguardarse? Ese debe ser el planteamiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque hoy se reúne la Cámara de Diputados para conocer una solicitud de ampliación del estado de emergencia, que por cierto, vamos a ver cómo eso se va a debatir ahí adentro, porque ya he escuchado posiciones de la oposición que plantean que eso es inadecuado, porque el gobierno no tiene ningún plan para detener la cuestión del coronavirus. Que lo está utilizando el tiempo es para hacer política. Y eso lo tiene que decir la oposición porque ese es su papel. Pero al fin y al cabo, lo más probable es que no esté muy lejos de la verdad. Lo más probable es el criterio que yo tengo. Pero hoy se va a conocer en la Cámara de Diputados lo que fue aprobado en el Senado en el fin de semana, de aprobaron 25 días de extensión del estado de emergencia al Poder Ejecutivo. Pero vamos a tomar la palabra del senador Paliza, que dice que lo más probable es que este proyecto vuelva otra vez al Senado de la República porque lo que se está barajando son 15 días más para el estado, para ampliar el estado de excepción al presidente de la República. 15 días más. Ya se cayó el argumento de que no se podía llevar a los 25 porque no podía, el artículo de la Constitución establecía que no, que había que tomar de referencia la ampliación del estado de excepción y que ya eso se cayó. Porque la primera declaratoria de estado de emergencia aprobada por el Congreso fue de 25 días. Los otros fueron... El presidente solicitó 15. Los otros no, el presidente había solicitado 30 días en principio y lo bajaron a 25. Negociaron. Sí, dime, Dani. El presidente solicitó 15 y le dieron 25. Eso pues, búscalo. ¿Qué es lo primero que se hizo? Parece que tú tienes una... 25. Parece que... Después solicitó 25 y le dieron 17. Parece que tú tienes una confusión. Y te voy parece a invitar... que yo creo que eres tú que la tienes. Bueno, pero yo voy a decir que lo que yo recuerdo, tal vez mi mente está mal. La primera solicitud se hizo por 30 días. La oposición quería 20 días y se llegó a un consenso y se dio 25 días. Por eso fue la razón de que la primera declaratoria de emergencia fue por 25 días. Luego se pidió una ampliación de ese periodo y se le dio 15 días y luego 17 días. Pero vamos a, si quieres búscalo ahí, vamos a partir de que en vez de los 25 días se le den 15 al gobierno. Si el alegato es de que se está utilizando el periodo para hacer campaña a favor del candidato del partido oficial, se va a hacer en 15 y se va a hacer en 25. Porque es un estado de excepción que va a legalizar los 15 o los 25. Tú dirás, bueno, pero que a los 25, a los 15 pasamos balance, a ver si es necesario 10 días más o 15 días más que hay que prorrogar. O sea, lo que quiero señalar es que los 15 y los 25
en una situación como la que está la República Dominicana, que en este momento no se puede avisorar, no se puede tener una proyección todavía de cuándo llegaremos a la famosa meseta o al pico para empezar a descender, es una posición evidentemente que se está manejando con carácter político en la Cámara de Diputados. Y como en la Cámara de Diputados hay más representación de la oposición, pues probablemente que la bajen a 15 para hacer sentir el peso de la oposición en la Cámara de Diputados. Y yo no veo eso, no veo que tenga nada de malo, que la oposición haga valer su peso, su fortaleza en un poder del Estado, en este caso en la Cámara de Diputados. Pero miren, el otro aspecto que quisiera... No, espérate, Atahualpa, con permiso, Atahualpa. Si vas a cambiar de tema, déjame opinar sobre lo que tú dijiste. Dale. Mira una cosa. Los últimos 17 días que se le concedió al Poder Ejecutivo, se supone que era para hacer algo nuevo, para detener el progreso de la infección. Sin embargo, estamos peor. Después de esos 17 días estamos peor. Porque siguen aumentando los muertos, siguen aumentando los infectados y ya la gente abandonó la casa. O sea, estamos en una situación mucho peor. Esto que se está solicitando ahora para que haya transparencia, el gobierno debería decir en qué los va a utilizar en beneficio de detener la infección. Pero dame 25 días por dármelo, ¿para qué? Se supone que eso debe ser sopesado. Yo necesito 25 días para hacer tal cosa, pero no para seguir haciendo lo mismo, donde vamos como el cangrejo para atrás. Yo creo que... Yo vuelvo a repetir, después de los 17 días que se le dio al gobierno, estamos peor, porque sigue aumentando los muertos, siguen aumentando los infectados y la gente abandonó la cuarentena. Yo creo que hemos hablado de ese punto que tú lo has planteado muchas veces y yo he contestado en ese sentido de que para tú mantener un estado una medida como por ejemplo el toque de queda, tú necesitas tener un estado de excepción, una declaratoria de estado de emergencia. Pero si ya se vio, si no, el presidente no puede tomar esa decisión. No se le otorga al presidente ese estado de emergencia, ese estado de excepción, automáticamente se cae el toque de queda. Y estaríamos las 24 horas en la calle. Y cualquier otra medida que sea de corte de fuerza no se puede adoptar y todo el mundo andaría como Pedro por su casa. Vamos al bacanal, vamos a abrir negocio, vamos a que bueno que se infecte todo el que tenga que infectarse. Si esa es la posición que hay que adoptar y porque se le niegue el estado de excepción al presidente, bueno, pues que se adopte. Pero si lo que estamos planteando es, por ejemplo, que se cita el caso de Vietnam. Vietnam lo que tuvo hasta el 23 o 22 de abril fueron 260 y pico de casos. De casos que lo tenían y hasta ahora o hasta el 22 o 23 de abril no había reportado un solo muerto. ¿Cuál es el gobierno vietnamita? ¿Qué hizo el gobierno comunista de Vietnam? El gobierno comunista de Vietnam cerró el país de 92 millones de personas. Cerró la frontera con China, que son 1.400 kilómetros de frontera porosa con China. Le dijo a sus habitantes, se quedan en su casa. Y todo el mundo se quedó en su casa. ¿Verdad? Aquí le dicen a la gente, tienen que salir, quedarse en su casa desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y han tenido que detener a más de 50,000 personas porque no le han hecho caso, porque se salen porque le da la gana y porque hay un papel que los medios de comunicación inmediatamente agarran un tipo de esto y le dan un macanazo, critican a la autoridad y dicen que son unos abusadores.
Aquí tenemos una epidemia en los medios de comunicación. Es una epidemia que tenemos. Donde la intención es, independientemente de que pueda haber abuso, lo primero es que se acusa de abuso a la autoridad y no se acusa de violentar y de irresponsable y de terrorismo al tipo que se sale de una cuarentena para contagiar a los otros que estamos metidos en el bote y que estamos trancados. Vamos a desacreditar a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces alabamos a Vietnam y decimos que ese es el método que hay que aplicar. Pero ¿cuál fue el método que aplicó Vietnam? Desde que se conoció en enero el primer caso en China, Vietnam cerró todo. Todo, absolutamente. Y le dijo a la gente, se trancan. Y aquí nadie sale de su casa. Ahora que estamos hablando casi 2 meses, marzo, abril y mayo, casi 3 meses, Vietnam empieza a abrir, pero no su frontera, abrir por parte lo que es el comercio de Vietnam. A reabrir la economía. A reabrir la economía. Ese es el modelo que estamos alabando, que en el caso de Cabral sobre todo. No es malo. ¿Por qué no hemos hecho eso, verdad? Con Vietnam es un gobierno comunista. Pero Corea del Sur, perdón, Corea del Sur es comunista. En el caso de China, alabamos lo que se tomó en Wuhan. Wuhan, 12 millones de habitantes. Y Corea del Sur. Todo el mundo. El que quiera salir de la ciudad, hasta se le dispara. Porque lo importante era mantener eso ahí. Hoy vemos los resultados con China. En Corea del Sur, un gobierno más democrático, un modelo occidental. ¿Qué han hecho? Bueno, perfectamente. Vamos a poner el toque de queda, vamos a hacer pruebas masivas, tenemos la disponibilidad para hacer todo eso y se implementó esa cuarentena en Corea del Sur. En Corea del Norte no se sabe si hay 1 o 2 casos porque dicen que el primero que dio positivo lo mataron. No se tiene información, aunque se ha hablado de que hay 200 y pico de casos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Para concluir, ¿qué es lo que queremos en nuestro redil, en nuestro territorio? Lo que queremos es que se utilicen los métodos que han dado resultados. El acuartelamiento de la gente y que se hagan pruebas masivas, porque nosotros no sabemos cuántos infectados tenemos. Por eso la curva no se va a poner horizontal. Nosotros no sabemos cuándo esto va a terminar. Mientras nosotros no demos en la diana sobre lo que hay que hacer, nosotros no sabemos objetivamente cuántos infectados hay. Y el que está infectado, está infectando a otros. Ni lo vamos a saber por ahora tampoco. Bueno, vamos a saber, porque no se puede hacer las pruebas necesarias. Ni siquiera Estados Unidos sabe cuántos infectados tiene. Para citar un modelo que siempre tenemos, Estados Unidos hoy por hoy no sabe cuántos tienen infectados. Es ni verdad, sabe cuándo se le va a parar. Mira cómo lo está pagando. Mira cómo lo está pagando. 1.303 muertos en 24 horas. Lo está pagando por no saber. Pero fíjate tú el otro ejemplo. Si ese es Estados Unidos. Y entonces, Danilo... Aquí siguen aumentando los muertos y los casos. Nosotros somos el país uno de los países que tiene más alto índice de muertos en América Latina. Ahora, ¿por qué El Salvador no tiene esa cantidad de muertos? No, ni Panamá. Ni Panamá. Es una pregunta que hay que hacer. Creo que tendría que revisarse, Cabral, la tasa de letalidad de los países. ¿Usted me escuchó? Sí, pero obedece algún método que han empleado. Pero revísesela para ver en qué lugar está República Dominicana. Tenemos una llamada en la línea telefónica que no es cierto lo que usted dice, Cabral. Perdóneme que le diga. Perdón, que no estamos entre los más altos. No, que no estamos en primer lugar. Yo no estoy diciendo eso. Yo tenemos una llamada. Más alto. Yo adelante. En primer lugar. Adelante. Adelante. Buenos días. Hay que dejar a un lado la politiquería, por Dios.
Primero, ni el candidato del PRM, licenciado Luis Abinader, ni el candidato del PLD, ni el candidato de la Fuerza del Pueblo han violado hasta ahora el estado de emergencia saliendo en la hora donde no se permite. Las unidades que andan fumigando, que deben hacerlo en horas donde esté el toque de queda activo, están todas, absolutamente todas, autorizadas a trabajar por el Sistema Nacional de Emergencia. Están previamente registradas. A nadie se le ha dado ahí ningún tipo de preferencia. Y dos, solo 2 países en América, solo 2, oigan, 2 tienen la progresión geométrica de la enfermedad controlada. República Dominicana y Cuba, en el continente entero, incluyendo Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay que desacreditar al gobierno cuando ha dado absoluto resultado la política llevada a cabo? Los dejo. Bueno, era Juan Sebastián, que estaba en el teléfono. Uno respeta esa opinión de Juan Sebastián. Yo no sé cuáles son los resultados que ve el señor Sebastián. O sea, no es muy difícil. Uno a la dos, a la vez. Oye, ¿por qué no es difícil llegar a una conclusión? Los 17 días que se le dio al Poder Ejecutivo, dimos para atrás. ¿Por qué razón? Porque siguió aumentando la cantidad de muertos y la cantidad de infectados. Y la gente se salió de su casa. Dejó atrás lo que motu propio había conseguido. Ay, déjeme aportarle algo. Déjeme aportarle. Y el que crea que no, que salga dentro de media hora a la calle para que vean que el pueblo está en la calle. Aportar un dato, han ido bajando la cantidad de personas fallecidas, Danilo. Se puede buscar los boletines. Y han ido subiendo la cantidad de personas recuperadas en cada boletín. Y ha ido bajando la tasa de mortalidad o letalidad también en la República Dominicana. Todavía en el día de ayer bajó más. Sí, es cierto. También ha ido subiendo la tasa de infectados. Sigue para arriba. Pero lo lógico es eso. ¿Usted cree que pegarle un frenazo a un carro hasta que llegó? No, pero tú tienes que ir también, en la medida en que te bajan los muertos, tienes también que ir haciendo medidas que te vaya frenando el crecimiento. Sean ustedes el jurado. Regresamos en un momentito aquí en Mañana Boreal. Ok. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino. Y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Vive el lujo a tu manera con Colección de Lujo Experience. 15 ganadores podrán ganar viajes a destinos de lujo y hasta 3 millones de pesos en efectivo. Participa en los sorteos quincenales canjeando 10 puntos y demás por un boleto. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales y tu tarjeta 5 duplica tus chances de ganar. Participa y elige el lujo que quieres vivir. La Sirena Superbola. Bueno, ya estamos en la parte más avanzada del programa para hacer algunos tipos de comentarios a otro aspecto que no tiene nada que ver con el coronavirus. Ya estamos prácticamente entrando al cafecito y es el tema... Al café con leche, señor. Al café con leche. Y es el tema de la segunda intervención norteamericana que nosotros no podemos dejar pasar por alto en este programa, porque se trata de un asunto de importancia cardinal, porque se produce esta segunda ocupación norteamericana a territorio nacional en el siglo XX. ¿Qué motivó? Justamente el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en 1962. Ese gobierno de 7 meses. Y que una minoría conculcó los derechos del pueblo dominicano cuando eligió a ese gobierno y trajo como consecuencia una conspiración cuartelaria que estalla en 1965, el 24 de abril. 4 días después, el 28, un día como hoy en la historia, se produce. Pero lo grave del caso es que un tal coronel Benoit es el que pide en nombre del pueblo dominicano. ¿Qué manera de justificar para que esa intervención se produzca bajo el alegato de salvar vidas y evitar la propagación del comunismo? Porque estábamos en plena guerra ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la Guerra Fría, que trajo una pandemia de muertos en el mundo y una persecución atroz. Pero bueno, eso es parte de los prolegómenos políticos. Ahora, el pueblo dominicano debe preguntarse, ¿se ha logrado que avancemos en nuestro espíritu democrático? ¿Se ha logrado
que avancemos en los derechos humanos, se ha logrado disminuir las desigualdades sociales, porque eso era lo que justamente hasta cierto punto pregonaba el profesor Juan Bosch. Y a la fecha, al día de hoy, 55 años después, ¿cuál ha sido el resultado de esa segunda intervención norteamericana que costó más de 4.000 muertos? Esa es una pregunta capital. ¿Hasta dónde ese acontecimiento ha podido trenzar rutas democráticas, económicas y políticas y sociales? Cuando justamente en 1966 viene un gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, que se crea un estado de represión política. Se crea un estado que disminuye la participación de las fuerzas políticas, restringe los derechos humanos y también tiene como consecuencia el que opositores fueran asesinados, encarcelados, sobre todo de izquierda. Ese es más o menos el preludio de lo que inmediatamente tuvo de causa la intervención norteamericana, el régimen de Joaquín Balaguer de 1966 hasta 1978. Que se sí. Los 4.000 muertos que tú hablas es lo de menos. La mancha moral, el atropello a un pueblo muerto de hambre y pobre de parte del Estado más poderoso de la tierra por no darle participación a que decida su propio destino. ¿Me está entendiendo? Y además hay daños colaterales que se nos han vuelto monstruos, como es la entrada de la droga al país, que la trajeron los marines, después que se graduaron en Vietnam. Nos la trajeron y hoy día ese es uno de nuestros mayores pesares. Y ahí fue donde nosotros nos iniciamos. Es cierto, la droga vino al país en la mochila de los soldados norteamericanos. Como vino la represión, porque aquí se empezó la Operación Cóndor, de funesta recordación para toda América Latina, que era precisamente desvertebrar a la izquierda y a los grupos también desafectos a los Estados Unidos. Y los grupos de izquierda provocadores, porque también hay que decirlo, levantísticos. Porque había una izquierda insuflada de guerrillismo, de confrontación urbana de manera violenta. Todo eso estaba dentro del escenario. Porque ese, no podemos excluir. Ese no era su derecho, si pensaban así. Bueno, no creo que no. Porque la violencia que tú generas, por ejemplo, aquí se dio grupos de izquierda que favorecían el que tú le cayeras atrás a un policía para quitarle el revólver y matarlo. Porque también no solo genera violencia el Estado, sino que también provoca al Estado. Porque esa era la antesala de la Guerra Fría, esa lucha atroz. Eso que tú denuncias es un método que puede ser incorrecto. Ahora, yo pensar como me dé la gana, según la Declaración de los Derechos Humanos, yo tengo derecho a pensar como me dé la gana. Una cosa es pensar y otra es tú asumir ese pensamiento con una manera violenta, porque le está quitando derecho a otro. Claro, porque como quiera el statu quo se va a resentir, porque yo no estoy de acuerdo con él. Por eso la invasión del 65. Por eso mismo, por no permitir que los pueblos hagan su historia. Yo le voy a trazar la historia a ustedes. Ustedes tienen que hacer tal cosa. Y si no lo hacen, le meto 42.000 maridos. Eso está muy claro. Evidentemente que sí, porque ese fue el resultado de que Estados Unidos no quería nada que se le pareciera a otra Cuba, sobre todo en el Caribe.
ya con ese antecedente de Fidel Castro. Todo Pero eso estuvieron muy contentos durante 30 años con Trujillo, con que los todos estaba los masacrando durante 31 años y ellos no se movían. con Todo estaba bien. con todos los Ay, dictadores qué de bueno América es así, ¿eh? Con todos los dictadores de América Latina tuvieron, pero también existía la provocación de los grupos de izquierda. Es que en ambos lados hubo extremismo, lamentablemente. Claro, el que tiene el poder tiene mayor amplitud para desarrollar su capacidad represiva. Y eso fue lo que justamente sucedió aquí. Grupo de izquierda Ramón, también. recuérdate del episodio donde murió Amaury Germán Aristi. Recuérdate de ese episodio. A ver si sale. Bueno, Amaury Germán Aristi creía en el poquismo. Vamos a estar claros. Ese es su derecho. Bueno, yo no estoy diciendo que sí. Y otro también, y tú con una ametralladora tienes derecho a tirarme a mí y a matar a un hijo mío. En nombre de ese derecho. Oh, ven acá. Pero él creía en ese método. Uno reconoce la pureza de sus ideales, pero también reconoce que estaban equivocados en el método de lucha de llegar al poder. Lo que lo mataron a ellos, lo que perseguían era a robarse los dineros del Estado, pero él no. Lo que mataron a ellos, lo mataron las fuerzas del llamado orden. El status quo. Pero Claro. también, lo que tenía en la mano ese grupo no eran manzanas. No eran manzanas. Es más, esos grupos tenían planeado otras cosas. Pero bueno, sustituían al partido que debió hacer, en teoría, el trabajo de masa para conquistar y llegar al poder. En principio, no te quejes de que los americanos no hayan invadido. Porque si esos peligros existían aquí, entonces ellos tenían derecho a detener eso. Y por eso nos invadieron en el día 28. Aquí el 28, aquí se inauguró la Operación Cóndor. Aquí, salió de aquí, de este país. La CIA. Aquí se hizo el primer ensayo y después siguió contra los Tupamaros y contra todos los grupos habido y por haber de América Latina. Lamentablemente, fue un periodo histórico de la Guerra Fría, que nosotros no nos escapábamos a tal situación. A mí me hubiese gustado empezar ese tema en el café con leche. De abrir la claridad otra vez. Pero para un aporte para cerrar Mañana Boreal. Y entramos en un momentito en el café con leche. Miren, como Cabral dijo que buscáramos el dato de los países con mayor letalidad por el COVID-19, que él decía que nosotros éramos que estábamos entre los primeros. ¿Cierto, Cabral? Sí, lo dije. Bueno, pues miren esta gráfica que está, déjame ver si no le llegó. Porque estaba del otro lado, ¿verdad? ¿De qué fecha es la gráfica? Esta fecha es del día de ayer del Instituto Johns Hopkins. Yo conseguí la del 14 de abril, donde está Brasil, México, Perú, Ecuador y Dominicana. Yo lo voy a poner en pantalla. Parece que aquí yo tengo para servirle, pero vamos a ver si yo puedo ponerla. Mientras tanto ahí. ¿En qué lugar estamos? Ya está en pantalla. ¿En qué lugar estamos? Esa es la curva, esa es la gráfica donde está justamente Brasil, México, Panamá, Perú, Ecuador, Colombia y luego República Dominicana. Después le sigue Chile, después Perú y Argentina. Nada más ese dato para... quizá tiene alguna diferencia de un par de días con la que tiene Danilo ahí. No, la que yo tengo es del día 14 y estaba en primer lugar Brasil, México, Perú, Ecuador y Dominicana. Entonces, en este caso, ha bajado
Perú sigue arriba, Ecuador sigue arriba, Colombia está arriba de República Dominicana, México, Brasil y después de República Dominicana nada más está Chile, Perú y Argentina. Perú estaba arriba el día 14. Bueno, pues eso es por colores. Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Esto es Boreal Televisión. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.